Bueno, continuando con los temas sobre la autoridad, sobre la ley, sí, y la cuestión del derecho, esto está concatenado, claro, con las temáticas que hemos estado hablando de soberanía del hombre y el derecho natural. Esta parte es curiosa, es muy interesante porque la vamos a correlacionar con la Biblia, porque es muy importante que entendamos o sea, que se pueda diferenciar entre una persona secular, ¿sí? Una persona que está dentro del pacto, ¿sí? Y otra persona que aparte de estar dentro del pacto está en el servicio, ¿va? Entonces tenemos hay que entender el derecho es algo que alguien tiene de forma natural, ¿sí? Es algo que es propio de él por ser él, ¿sí? No es algo que te pueden quitar y poner, o sea, un derecho no es, eh, por ejemplo, tienes derecho a subirte a un árbol. Decirte eso es como si en realidad fueses una persona que está bajo un control y te permiten que puedas hacer determinada cosa, ¿sí? Entonces es más como una permisividad, no es un derecho, ¿vale? Entonces, cuando se sale del concepto elemental de lo que es tu derecho realmente como ser humano, derecho como parte de la creación, tienes derecho a todas las cosas, ¿bien? Ese es el verdadero derecho. Por lo demás, que te quieran decir tienes derecho a esto y derecho a otro, es como si fueses esclavo y te dan algunos privilegios, entonces lo llaman derecho, pero no es derecho, ni siquiera tiene nada que ver con la palabra original, con iuris, ¿sí? La palabra latina iuris, que es el derecho, piensa y de viene la palabra iuris, de jurídico, iuri, ¿sí? Entonces, lo que es justo, iuris es lo que es justo, tu derecho de lo que es justo, lo correcto, no lo que te permiten, ¿vale? Entonces, el uno, del Dios, ¿bien? Tiene derechos inalienables, o sea, no, a nadie se los puede quitar, son derechos propios del hombre, ¿sí? Innatos en los propios principios de lo que es él como ser, ¿bien? Génesis dice que al hombre le dice de todo fruto y semilla de estos. El primer hecho que encontramos aspectos es un comando, sí, un comando, una orden que se le da al Se escucha hombre es entrecortado, Fred. libertad sobre la alimentación, lo cual tiene que ver, lógicamente, las diferentes... Aló. Se escuchaba entrecortado, Fred. Bien. ¿Cómo? Ah, que se escucha entrecortado. Sí, Bueno, Master, se por escucha aquí un Que se poco escuchaba actualizando entrecortado. entrecortado. mejor. Bueno, ¿y ahora cómo se escucha? Ahora bien, Bien. Mejor. Bueno, entonces decía, al ser humano se le dan unos derechos, ¿sí? Y se le dan libertades, ¿bien? Pero hay que entender cuál es la diferencia entre derecho y libertad si en realidad es heredero de la creación. Entonces, más bien las cosas que se le dicen es respecto de lo que él no sabe. En otras palabras, le dices, no hagas tal cosa porque no conoces las implicaciones que eso tiene. Bien, no es que no tengas derecho de poder investigarlo, ¿sí? Tienes derecho a todo lo que tú quieras. No obstante, hay algunas cosas que debido a tu limitación de conocimiento o el peligro que puede suponer,
se te pone una limitación, pero hasta ahí en realidad no hay nada que te tengan que decir que puedes o que no puedes. Lo tuyo o lo que tú quieres hacer perjudique, ¿vale? Respecto de derecho y sí, justo, ¿vale? Y como decía entonces, no te puedes decir que derecho a tal otra, porque lo único que tienes es derecho de hacer daño a otra persona, ¿sí? Entonces lo primero que se le dice al ser humano es, tiene libertad de comer semillas, frutos y todos los derivados en general de los árboles y de sus semillas y las otras plantas. Bien, entonces esto ya lo expliqué en su momento que tiene también un significado arquetípico, ¿sí? Que se asocia directamente a la posibilidad de poder alimentarse espiritualmente, o sea, adquirir un conocimiento que está basado en la trascendencia del alma. Por eso lo que primero es, uno de los la primera parte que el ser humano tiene que entender es que su propósito de vida gira primero que todo en nutrir su alma, ¿sí? En nutrirse de cosas que tengan utilidad como seres de luz, porque conocimientos hay muchos, pero de esos conocimientos, ¿cuáles son útiles o prácticos? Ahí tienes, habla de semillas y de sus frutos y de los árboles, ¿bien? ¿Por qué frutos? ¿Y por qué semillas? Porque son alimentos que una vez eh, hacen su, pasan, realizan su acción, ¿sí? Sí, acción, como tiene una semilla, vuelve, entra a la tierra y produce. Entonces lo que está refiriéndose a es que resultados, no aprender simplemente por aprender. Bien. Lo segundo de lo que habla, que se menciona, es sobre el apoyo y que haya una contraparte. Por eso dice, y vio al hombre solo y tomó uno de sus costados y produjo una ayuda, ¿sí? O un negdo, ¿sí? O alguien que estuviese delante. Entonces, otro aspecto importante es entender que el ser humano tiene permanentemente que encontrarse observando que las cosas que ocurren y quienes está delante es un espejo de lo que hay en su propio interior. Y es en eso lo que tiene que trabajar también. Entonces, primero, forjarse en el conocimiento, lo que es el aprendizaje en sí, y después lo que es la experiencia y el análisis, ¿sí? De lo que estás viendo en otras personas y de ti. Luego vienen tres referencias sobre prosperar, ¿sí? Que también se refiere a tomar posesión de la tierra y también de administrar a las criaturas. Entonces, como eso ya se los había explicado, habla del pez, habla del reptil y habla del ave, que son diferentes formas del sistema de pensamiento de la mente. Bien, los pensamientos elevados, los pensamientos humanos, por así decirlos, o mamíferos, y después los pensamientos más bajos. Entonces, dominarlos tú a ellos. ¿Bien? Y lo de poseer la tierra es el hecho de no ser víctima, no ser tú una de otros los que eligen, los que te, los que te dicen que debes hacer, sí, que sean otros los que estén rigiendo, sino que sean personas formando y preparando para la en otro contexto, por ejemplo, yéndonos siglos hacia atrás,
tú ibas a un lugar, como un lugar, te dan ese lugar. Así termina, es común para todos, ¿vale? Entonces no puedes ir a un sitio y decir, este río es mío, ¿sí? No puedes ir a una montaña y decir, esta montaña es mía. No puedes ir a un sitio y decir, este árbol es mío. Tampoco puedes coger una tierra y decir, esta tierra es mía. Por consiguiente, con una ficción jurídica llamada país, estado, nación, dice, estas tierras son nuestras, es la nación, son las tierras limitiformes, en realidad están violando la ley. Porque ellos, para empezar, si el ser humano que es real y heredero de la tierra no tiene poder sobre la tierra, ni huesos, entonces ellos se inventan algo y toman atribuciones sobre los recursos. Y eso es muy típico de las corporaciones, familias hace mucho tiempo, como los Carnegie, cuando la época de la fiebre del oro, los ferrocarriles y todas estas cosas. Lo que se ha ido viendo es una posesión de los minerales, control de las minas, posesión de todo lo que se pueda, ¿sí? Entonces, parques nacionales, tal vez sitios, entonces lentamente van posesionándose, o sea, legítimamente tuyo, tú tienes que pagar por ello. Y tengan por seguro, ningún país le ha pagado a la madre tierra por las tierras, porque es imposible, ¿sí? No tendrían un dinero para poderle pagar y a la madre tierra no le interesa el dinero. De hecho, sacó de una mina oro para, para comprar una tierra a la madre tierra. La madre tierra dirá, pero es que ese oro que tú me estás dando es mío. Lo acabas de sacar de mis propias entrañas. O sea, estás robándome algo para después dármelo y comprarme también otra vez algo mío. Sí. Entonces, la madre tierra es la que podemos quedar en que subsiste. Bien, porque tranquilo, vamos a hacerlo. Un sitio y lo pasamos a las personas. Y dice, este también, y el sitio, y este también es mío. No, no puedes posesionar tres o cinco personas. Así se elimina por todo el abuso, porque tú solamente puedes, es por la posesión permanente que se sabe que ese sitio es tuyo. Entonces, por lógica, no puedes estar en dos o tres. De esa manera evitas quitarle tierras a otras personas. Por ser un planeta en el que cabemos más de 11.000 millones de personas, si hay sobrepoblación, si hay falta de recursos, es porque en realidad está todo completamente mal administrado. Bien, entonces eso es como realmente debería ser. Por eso cuando ustedes oigan que alguien va y tiene tantas tierras y tiene tantas cosas, en realidad eso es ilegítimo desde el punto de vista de la ley natural. Porque ¿cómo puedes poseer un montón de tierras? ¿A quién se las has comprado? Si las has poseído, solo puedes poseer una cosa a la vez. ¿Cómo pretendes estar poseyendo mal? Estás quitando los recursos a otros. Bien, y para colmo después se las alquilas o se los vendes a ellos. Entonces es negocio corrupto. Bien, pero así funcionan los recursos y así funcionan las naciones y todo eso. Permanente, ilegal, ¿sí? Robo de recursos ilegales, robo de tierras ilegales. Porque tú dices, las tierras son mías porque yo me sé, fantástico, pero tú ahí no vives. Tú vives en otro lugar. Entonces quieres ir ahí a robar recursos. No, tú puedes ir ahí y tomar recursos. Eso sí es cierto. Tú puedes encontrar una mina y sacar oro de ahí, por supuesto, pero no puedes decir que esa mina es tuya. No hay ninguna forma en la que tú te puedas poseer, no se lo puedes comprar y no te lo va a vender, porque también otras personas van a querer entrar a esa mina por coger oro, porque no tienen derecho. Si no puedes controlar recursos hídricos, una fuente, un manantial al que podrían ir todos y tú dices, no, no, esto es mío. No, eso es un recurso para todos, para que todos puedan coger. Y así es en la ley natural, así es como funciona desde el punto de vista de la ley de Dios. Para que ustedes comparen, ¿no? Y observen cómo en realidad se está llevando a cabo un permanente robo
de cosas de forma ilegítima y después te dicen, no, estoy, no, eso no estoy. Entonces es al revés lo que se observa. Tú ves un lugar y decirte que te quedas allá a vivir y en algún momento te vienen a molestar, a decirte que si tienes la escritura de ese sitio, ¿a quién le compraste esas tierras? Sí, no, lo cual sería completamente absurdo, pero es lo que suele pasar. Sí, yo estoy viendo aquí. Entonces, esa es la cuestión elemental, es la base de prosperar, como digo en el punto 3, que es otro aspecto muy importante, que es el hecho de que el ser humano tiene algún propósito y es crecer, expandir, multiplicar. Entonces sí es cierto que tú puedes tener unas tierras y tienes animales y los animales se reproducen. Entonces es lógico que se extienden, sí, y puedes tener mucha prosperidad. Y no hay problema porque el planeta es enorme y se puede administrar para todos. El quinto punto es la administración sobre las demás criaturas, ¿sí? Entonces tú administras la vida y administras la vida a los seres vivos. Y otro aspecto que hay que entender también es la parte metafísica, la parte espiritual. ¿Qué criaturas que tú administras tu mente, como digo? ¿Sí? El carácter, los pensamientos, las creencias, las emociones, todas esas son los animales, las criaturas que tú debes controlar, que tú debes dominar, ¿sí? Lo mismo cuando dice aquí posesión, has de tener posesión de la tierra, poseer la tierra y someter la posesión de la tierra. ¿Cuál es la tierra? Tu cuerpo es esto, y es la misma que debes controlar. Y entonces ese aspecto importante para aclarar, y eso nos lleva ahora a la parte del concepto del pacto, ¿sí? Bien, como he explicado muchas veces, eh, eh, Se entrecorta la comunicación. el planeta, igual que muchos planetas, oye, Sí, ya se escucha. vale, bueno. Entonces, bueno, tenemos que cuando dentro de la metáfora el hombre es echado del jardín de Edén, es decir, se le desliga de la parte más elevada de la conciencia, ¿sí? Y pasa al mundo y a sus desavenencias. Entonces entra en el concepto del samsara. Y el samsara tiene que morir, tiene que vivir. Permanentemente está muriendo a diferentes etapas y nace a nuevas etapas. Lo mismo ocurre cuando se está despierto, es como si estuvieses vivo. Y cuando duermes es como si estuvieses muerto. Entonces vuelves, cada mañana estás renaciendo. ¿Sí? Lo mismo el sol muere a las 6 7 de la tarde y vuelve a nacer a las 6 7 de la mañana. Bien, entonces permanentemente hay un ciclo, ¿sí? De renovación y de reestructuración. Bien, entonces el hombre va a estar en esa etapa, pero a lo largo de esa etapa, él puede encontrar también una filiación, ¿sí? O sea, afiliarse. Perdón. La jurisdicción que pueda tener, digamos, la confederación o un dios o cualquier organismo de otro planeta, ¿sí? Sobre un lugar en la Tierra, sobre depender de que haya un acuerdo legal. Como estaba explicando, la Tierra está dividida en 290 países, casi 200 países hay en la Tierra. ¿Sí? Cada
tiene su propia constitución, por tanto tiene su jurisdicción. Fred, disculpa, vos sabes que se escucha Eso entrecortado. tiene sus propios criterios y su propio sistema legal. Los hechos que están, sí, en cada uno de los países hacen no a los términos de esta jurisdicción. Entonces, lo que la jurisdicción es que la constitución y todo, ¿qué? Mazar, se escucha entrecortado. Soy mm, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Por el momento se escucha nítido, pero se va Bueno, la mayoría del prosigue. entrecortado. Vale. Bien, entonces el ser humano puede o no dar jurisdicción a Dios, por así decirlo, para que pueda operar en su vida. Los diferentes países, sí, tienen su propio sistema judicial. Entonces, tiene una jerarquía de leyes y tiene una jerarquía de códigos, de símbolos, de esquemas, de himnos, etcétera. Ellos son los que identifican, sí, todo lo que es su código de ley. Entonces, encontramos con la historia de la Biblia que hay una deidad llamada Jehová o Yahweh que entra al pueblo de Israel y hace que ellos hagan determinadas cosas para que él pueda tener jurisdicción en la vida de ellos. Si él tiene jurisdicción en la vida de ellos, puede interferir y puede ayudarles, siempre y cuando pues se tenga que obedecer las pautas de lo que él dispone. Por eso tiene que haber una alianza, ¿sí? Un acuerdo. El acuerdo de las dos partes, sí, tienen que estar implicadas. Tú pones tu parte y yo pongo mi parte y sellamos el acuerdo. Normalmente se llevan el acuerdo con sangre, casi siempre ha sido con sangre. Igual que las alianzas, una alianza, perdón, de genealogías, puede ser un hijo y una hija, de dos clanes, eso es una alianza de sangre. ¿Sí? Otras veces con la muerte de algún animal hacían un sacrificio, entonces había sangre de por medio. Entonces siempre este tipo de cosas creaban, ¿cómo se podría decir? Atribución, ¿sí? El hecho de que se pudiese hacer algo. En la historia de Abraham, ¿sí? Aparece una deidad en Ur-Kasdim, ¿sí? En Sumeria, y le dice, vete de tu tierra y de tu familia, ¿sí? A un lugar que yo te mostraré. A cambio le dice, yo haré de ti una gran nación. Bueno, para Abraham eso era importante. Él quería tener una nación grande y había mucho más implicado en todo eso. Entonces, ¿por qué le interesa a una deidad llamar a un individuo, sí, X, a que quiera hacer eso? Porque el planeta Tierra está bajo el planeta Tierra si el ser humano no acepta que haya un convenio. Tiene que haber un contrato, ¿sí? O un, sí, un trato, contrato. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguna especie de implicación jurídica. Por eso aparece la parte de Moisés, etcétera. Todos esos aspectos legales, tú puedes hacer que tengan, o sea, que tengas parte en ello. Por eso es una forma de contrato. Es una forma de contrato y en vez de firmar todos, lo que hacen es que sacrifican animales. Entonces esa sangre representaba la implicación. Entonces, el acuerdo tenía sus partes, igual que miren cualquier documento, tiene parte uno, parte 2, parte 3, lo mismo aquí. Pero antes de que se estableciese eso para todas las personas, estaba por algo, perdón, por algún lado tenía que empezarse, ¿no? Y Abraham tenía la cuestión que venía de una ascendencia, pues que ya estaba más o menos familiarizada con ciertas deidades, ¿sí? Concretamente, con las mismas deidades que conoció a Enoch, que conoció Noé, que conoció Sem, viene y que asciende a la historia del origen con Adán. Entonces, uno debería pensar, bueno, ¿qué le puede beneficiar a ese Dios? Decirle que se vaya de Ur Kasdim, lo que llaman Ur de los Caldeos,
y a cambio él lo hace ser una gran nación, ¿vale? Él lo bendice y hace una gran nación porque a través de nación, hay que entender que el aspecto de nación es donde hay una jurisdicción mayor, porque nación es familia, ¿sí? Y ahí viene el concepto de apellido, es familia y a través de ellos vienen todos los clanes y todos los grupos. No puedes crear una ciudad tú solo, no puedes organizarte tú solo, ¿no? En ámbitos de una ley mundial. Entonces lo que él quiere es integrarlos a todos como una familia, no a cada quien por separado. Bien, de eso habla la Biblia en muchas ocasiones de distinta manera. Pero ¿por qué tenía que ser fuera? Porque Ur-Kasdim estaba bajo, ¿sí? Más estaban bajo la jurisdicción de otro sistema de ley. La Torre de Babel es un ejemplo de una constitución más de Dios, ¿sí? Entonces es el humanismo. O sea, el hecho de que el hombre se pasa a sí mismo, pero claro que el hombre lo pasa a sí mismo, pero si se va para que se cumpla esto, le dice, si me sirves, tendrás descendencia como la arena del mar, ¿sí? Volvemos a encontrar que en otra ocasión se le vuelven a aparecer y se legitima lo que le dijeron. Ya saliste de ahí, ahora yo ya puedo trabajar contigo porque mientras estás allá en ese país yo no tengo jurisdicción. Pero como ya ahora estaba en un lugar donde nadie la estaba controlando, ahora sí podían tener una jurisdicción y podían hacer un pacto sobre un lugar, una tierra. Entonces le dice, si me sirves, mira, que es servir, ¿sí? Te sirvo un vaso de agua. Servir es cuando algo es de utilidad, ¿sí? Tú puedes tener un bolígrafo. ¿Sirve el bolígrafo? No, no sirve. Entonces, tíralo porque no es de utilidad. Entonces lo que le estaba diciendo es que le sea de utilidad. En realidad Abraham no llegó en su vida, en ese tiempo, a ser de bastante utilidad, pero tendría alguna trascendencia a lo que es su descendencia y Abraham en, en algunas o más encarnaciones más adelante. Sí, y un enemigo se le presta bastante la atención porque observemos, él ya llevaba un tiempo viendo que aparecían ciertos individuos en nombre de ese Dios, pero él no conocía a ese Dios en realidad. No había referencias claras sobre ese Dios, ¿sí? No había ni siquiera una estatua, ¿sí? O un nombre específico con el que estuviesen familiarizados. Simplemente sabían que hay un Dios soberano de todo. Entonces, este individuo que se presenta como Melquisedec, rey de Salem, el Alión. Entonces, cuando Abraham se entera de eso, dice, ¿cómo voy a darle yo un tributo a un hombre mortal, sí, que no tiene nada que ofrecerme? En vez, se lo voy a dar a ese tipo, sí, le voy a dar el 10% del botín a él para sellar una alianza. Bien, entonces hay un acuerdo, pero aquí no hubo ningún animal muerto, porque el acuerdo con dinero es acuerdo para prosperidad económica, ¿sí? En el tiempo de ellos era el símbolo de lo que pudiese tener valor. Pueden ser en animales, puede ser en pieles, puede ser en especias, puede ser en metales preciosos, perdón. Otras personas lo hacían con esclavos. En el caso de Israel, la esclavitud no estaba permitida. Entonces, ese es el primer ejemplo que hace él. Y él hace un acuerdo. Pero aparte de esto, él incluye
y vino en la alianza. Bien. Y Jesús también incluyó pan y vino así, copiado por su nieto Jacob. Dice, te daré el 10 por todos y dices, de acuerdo. Entonces, se supone o se sobreentiende que la bendición es ¿cómo se podría decir? Ya es parte de nosotros. Todos tenemos que la bendición llega a todos. ¿Se está escuchando? Como medir entre la bendición. No obstante, cuando lo observamos en la práctica, no parece que todo el mundo sea bendecido. ¿Por qué? Entonces alguien diría, no, es por la caída. El hombre fue echado del jardín del Edén, entonces ya no hay esa bendición. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo con alguien que tenga el poder de bendecirte. Entonces tienes que ir a un Dios soberano, a un Dios como el Creador, y decir, ya sé que originalmente yo tengo ese derecho, pero lo perdí por mis ancestros. No obstante, ¿qué puedo hacer yo para que esa bendición vuelva a mí? ¿Sí? Entonces lo que te va a decir es, hay otras fuerzas en la creación que están empujando, ¿sí? Para que el ser humano no pueda prosperar. Y hay una cantidad de vicisitudes. Entonces, de un modo u otro, es difícil porque tiene que restituirse todo como raza, como planeta. Y eso no se ha hecho todavía. Entonces dirá, la única forma es que hagas una alianza conmigo particular. Y eso fue lo que hizo Abraham, y eso fue lo que hizo Jacob. ¿Sí? Hacer una alianza particular. Pero la alianza particular permitía que los descendientes también tuviesen derecho. Por eso cuando haces una alianza con alguien, si sus hijos siguen cumpliendo la alianza, aplica para todos los hijos. El resto del mundo no, salvo que en esos otros países ellos también acepten la alianza y cumplan su parte. Bien, entonces demostrar a un rey respeto, honor, gloria y reconocimiento, ellos le daban un tributo. Entonces, para reconocer a tu Dios como el soberano, todas las personas daban un tributo. Pero esto lo empezaron haciendo ellos, no era ninguna ley, no estaban obligados, es porque ellos querían, aparte de las circunstancias, ser protegidos de sus enemigos, que les apoyase, que les de forma natural, eso no iba a pasar porque el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Entonces, aunque eso originalmente fue tu propia constitución, no puedes porque Dios no tiene jurisdicción. Pero la jurisdicción el hombre la perdió cuando salió del jardín de Edén. Entonces, tú puedes elegir entrar en la constitución de Dios y Él te dirá, bueno, tienes que hacer esto y aquello. Entonces, aquí es donde entra el asunto de Jacob. Perdón, de Moisés. Cuando aparece Moisés es cuando aparece la ley. Hasta entonces no había ley. No había ley. Ya podías tener buenas intenciones, ser muy buena persona, pero en cualquier momento llegaban los persas y te destruían y te quitaban todo. En cualquier momento venía una plaga y arrasaba con todo. Entonces siempre estabas merced de las circunstancias. Por eso arriba escribí, trabajarás duro hasta el día que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado. Entonces ahí donde se vio que la salida del Edén implicó que ahora el ser humano no iba a ser víctima de las circunstancias. Ahora tú quieres dejar de ser víctima de las circunstancias, tienes que pedir ayuda. Y la ayuda te la ponen tus prestaciones, seguridad social, paro. ¿Qué haces? Pueden afirmar cosas. Siempre te van a dar un papel y lo también te van a dar privilegios, pero un contrato. Entonces lo mismo aquí pasa cuando se establece una ley. Esa ley es protección, salud y prosperidad. Y de hecho le dice, en la tierra que yo he elegido para vosotros, la tierra que ya le habían prometido a Abraham, esa es la tierra que ya tenían para ellos. Entonces,
los iban a llevar a esa tierra y ahí podían estar completamente tranquilos. ¿Qué pasa? Ellos no quisieron, empezaron a tener conflictos, problemas y al final eso desembocó en guerras contra la gente que había en Canaán, muchísimos años en el desierto dando vueltas para llegar a ese lugar. Y después llegan allá y seguían teniendo problemas con los hijos de Amalek, con los filisteos, con con diferentes pueblos de los caldeos. Parece que al máster se le fue la señal, creo que no le da bien buena la señal al máster. Mientras estaban, sí, se fue ahí la señal. Ah, ahí la imagen, o sea, este me estaba escuchando. Entonces, mientras está la ley de Moisés, hay una ley que tiene 10 mandamientos, que es la base de la ley, hasta el día de hoy es aplicable, y después tenía 613 ordenanzas. Esas ordenanzas tenían una razón de ser durante un periodo de tiempo, pero no tenías que cumplirlas al pie de la letra a partir de la llegada del rey que iba a tomar control de todo el país, que es lo que se entiende con Jesús, ¿no? Entonces, cuando llega Yeshua, ¿sí? Él no quita, él no se mete con Moisés ni se pone a abolir nada de eso, porque de hecho la ley de Moisés, pues si te va a dar paz, protección, salud y prosperidad, pues Jesús no tiene que tener conflicto con eso. Lo que él está buscando es algo mucho más elevado, más que simplemente una cuestión temporal. Es decir, vamos a hablar del alma, ¿sí? Vamos a hablar de la trascendencia en la mente, vamos a buscar la inmortalidad, porque Pablo también lo menciona, ¿sí? Que es mucho más interesante. No quiere decir que no puedas tener lo que dice Moisés, pero algo mucho más grande. Por eso Jesús decía que no renuncia a todo esto, no recibirá más en este tiempo, pero aparte más adelante la vida eterna. Vive en el amor y la ley de la conciencia y sí por el Espíritu Santo y despertarás a la inmortalidad. ¿Sí? Mucho más interesante, pero no quita lo anterior. A ver, serás guiado. Bien. Bueno, entonces ahí entra la misma jurisdicción. De hecho, Jesús, la noche que fue entregado, hizo exactamente lo mismo que Abraham había hecho con Melquisedec. Él tomó pan y vino y los bendijo, porque entendía que el vino es la vida y el cuerpo es el pan. Entonces nosotros tenemos ya el pan, el cuerpo, que es que es el regalo más grande, y tenemos la vida, que es el segundo regalo más grande. Y a partir de ahí la alianza que se hace es en el ser trascendente. ¿Bien? El mismo pacto que había hecho Abraham con Melquisedec muchísimo tiempo atrás, donde también le dio parte del botín. Y esa es la parte de aquí importante. Si uno quiere que haya jurisdicción de parte de Dios en la vida de uno, uno tiene que cumplir sus mandamientos. No basta simplemente con decir, me bautizo, o me circuncido, o me memorizo la Biblia, o me pongo a orar. Todas esas cosas tienen su parte positiva, pero la parte para que haya jurisdicción de parte de Dios en tu vida es la ley, ¿sí? La parte jurídica. Si no hay, no hay jurisdicción. Así simple que un matrimonio puede ser juntos, pero tiene que haber un documento, ¿sí? Entonces, aquí por creación la dejamos para la conciencia.
la interpretación de las posiciones hay que entender. Si tú cumples el mandamiento, estás cumpliendo el acuerdo. Por tanto, ese Dios puede actuar en ti. Por lo demás, que tú te consideres que eres buena para entender que escuche o atienda las oraciones, o que te ayude económicamente, o que te ayude en tu plano sentimental, o que te ayude en tus negocios, o que ayude en tu relación con tu familia, o que te ayude a mejorar temas de salud. O sea, es decir, ese tipo de cosas tú le puedes pedir y ocasionalmente te puede ayudar. Pero para que eso sea un común denominador, tú tienes que estar bajo un acuerdo, una ley, ¿sí? Cumplir el mandamiento. Si tú cumples los mandamientos, entonces hay jurisdicción. Y si no hay jurisdicción, tienes que revisar qué apartado, ¿sí? Puede no estar en armonía, y eso es otro tema aparte, ¿no? Pero bueno, lo último aquí es entender que aparte de la ley, hay algo mucho más grande, ¿sí? O sea, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, pues los mandamientos sabes, ¿no? Le menciona 6 de los mandamientos. Y él le dice, todo eso he hecho desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y él le dice, si quieres ser perfecto, fíjense, aquí hay una cosa interesante. Hasta ahí está todo bien. Ahora, si es lo que quiere ser una persona perfecta, toma todo esto y dalo a los demás. Pero no tener cosas, porque lo que Jesús le estaba respondiendo era la pregunta. La excelencia y la primacia de simplemente esta vida. Y las dos cosas que están conectadas, no están separadas. Es deshazte de todo eso y ven y sígueme, por el que yo voy. Pero ¿por qué le dice que se deshaga las cosas? Porque está acostumbrado, todas esas cosas representan su sistema de creencias, trabajando con Yeshua. Sí, es como una persona que está metida en temas de negocios, pero después quiere ser una persona que ayuda a otros en su camino espiritual. Pues sí, puedes hacerlo, pero ¿en qué nivel? ¿Sí? ¿Cuánto le vas a ofrecer? 5 o 10% a tu Señor. No puedes servir a dos señores. Por lo menos no si queremos hablar desde el punto de vista de una vocación y una entrega total. Por eso, por lo que Jesús les dijo, déjalo todo y ven y sígueme. Porque si me sigues a mí, que es una vocación a lo que yo estoy llamando, ¿no? Jesús no estaba llamando gente a una religión, ni para tener creyentes, ni para gente que le idolatre. Capaciten, se preparen, que haya una instrucción y estén preparados para ellos también encargarse de ayudar a otras personas y que haya una expansión. Por eso desde el principio dice Génesis, fructificar y multiplicar. ¿En qué? En la conciencia, en el camino del Espíritu. Porque puedes seguir viviendo tu vida y hacer tus cosas, o puedes dedicar tu vida al camino espiritual y a la búsqueda de la luz, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a que tú también ayudes y capacites a otras personas. Ese es el camino más excelente, ese es el camino de Melquisedec, ese es el camino de Yeshua, el camino más elevado y más excelente, que es el que ellos estaban ofreciendo, el camino que eligió Pablo, que eligió Pedro. O, o pues sí, eso ya o sea, ir simplemente uno cumpliendo los mandamientos y ya está. Esa es la elección de cada persona. Bien, bueno, con eso. Pues, a ver, aquí preguntas. A ver, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, sí, me estoy muriendo? Ellos están diciendo, por ejemplo, del cristianismo, ¿sí? Del catolicismo, evangelismo, testigo de Jehová, mormón, lo que sea.
claro que tienen diferentes puntos de vista, pero la cuestión es, ¿qué tanto idolatran a Jesús? ¿Sí? O a la Virgen María, o a San José, o a quien sea. ¿Qué tanto le idolatran? ¿Qué tanto idolatran a Pedro, a Pablo? ¿Qué sacan estas personas con ser idolatradas? ¿Qué saca Jesús con ser idolatrado? ¿En qué le beneficia? Si decimos que Él busca siervos, el siervo es que realiza un servicio, que sirve para algo. Pero supongamos que yo soy un rey y tengo un montón de lacayos y todos se ponen a llorarme y a cantarme y más. Y mientras tanto yo necesito que vayan afuera a producir en el campo, a recoger agua del río, a revisar si hay escuelas para los niños. La nación necesita. Pero lo que ellos interpretan es que yo quiero que estén ahí delante llorando por mí y cantándome, tirados en el suelo, sintiéndose que son miserables porque yo soy mucho más glorioso y excelente. ¿Cuál de los dos es el camino lógico? ¿Cuál de los dos en realidad es un servicio? ¿En cuál de los dos sirve uno a su reino o a su rey? Entonces la idolatría no produce nada, solo te baja la autoestima. El estar cantando, pues sí, canta de vez en cuando, ¿por qué no si quieres expresarte? Pero no creas que cantas porque tocas mi ego, cantas porque tú te quieres expresar, porque te sientes contento. Entonces te expresas cantando, o te expresas componiendo música, o te expresas danzando. Eso me parece fantástico, pero no creas que a mí me toca la fibra sensible, ¿sí? Porque no es de utilidad desde el punto de vista de lo que realmente hay que hacer, ¿sí? Entonces, esta parte también es importante que se entienda, o que el otro memorice un montón de pasajes bíblicos y eso lo sepa de memoria. ¿De qué le sirve a un reino eso? Que tú te lo sepas. Como parte técnica, fantástico, pero si lo estás preparando porque tú quieres instruir a otras personas, entonces vas por un buen camino. Pero si es para llenarte la cabeza de datos, 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 la letra sola mata, no te va a servir de nada. ¿Sí? Entonces, si realmente aman a Dios, si aman a Jesús, pongan en práctica los mandamientos. ¿Sí? Cúmplanlos. Con eso, de esa manera es la que demuestran realmente si tanto aman a Dios. A ver, ¿por qué Jesús le dijo al joven rico que podía salvarse obedeciendo los mandamientos? Ahora, ya me anticipé a esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la ley ceremonial, la ley moral y la ley judicial en el Antiguo Testamento? La ley ceremonial, que es la que dirigían los levitas, los hijos de Aarón, tenía por propósito una serie de liturgias y elementos que servían para ayudar temporalmente al pueblo en muchos ámbitos generales, pero en especial con la mente. Todo lo que tiene que ver con la ley levítica está asociado con la mente, ¿vale? Está asociado con el comportamiento humano, con la jerarquía de valores del hombre y con sus sistemas de creencias. Todos los arquetipos de los diferentes animales, paloma, y claro, lógicamente todo eso está asociado con las constelaciones. Bueno, todos los 36 decanatos o decanos de las constelaciones, todas están correlacionadas y las demás constelaciones de Ptolomeo y demás, con el comportamiento humano, ¿sí? Em, la ley moral, la ley natural y la ley judicial en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que hay que ver cómo estamos separando una cosa de la otra. Bien, digamos que la ley moral es en realidad toda. La ley ceremonial es esa parte concreta que acabo de mencionar. Y la ley judicial era la parte que es de cómo los jueces establecen la ley, cómo ejecutan la justicia. Bien, entonces es un ámbito distinto porque el ámbito a los jueces era la manera que cómo solucionaban los asuntos jurídicos. Había un caso en el que fulanito había asesinado a tal persona o este había violado a tal persona, a tal mujer. Entonces traían esto los jueces a ver cómo se solucionaba el asunto, porque podía tomarse la ley, ¿sí? Moral, digamos, literalmente. No cometerás asesinato, ¿vale? ¿Y cuál es el código penal, ¿sí? Para poder resolver ese asunto. Entonces cada uno tenía que ver
solucionarse por un apartado. En algunos casos la persona debería morir lapidada. En otros casos la persona se le perdonaba la vida, pero quedaba desterrado. ¿Sí? En otros casos se vivía allá, porque si era accidentalmente, pues porque la familia igual podría estar enfadada contigo y podría quererse vengar de ti. Entonces lo mejor era que estuvieses alejado. De modo que había diferentes gestiones, ¿vale? Pero es bueno poderlo entender que también el aspecto de la ley tiene sus subsecciones, lo vemos también en el ámbito de la sociedad. Hay una ley civil, los bancos tienen sus propias leyes, hay una ley corporativa, hay leyes ¿cómo se dice? Públicas, ¿sí? Etcétera, porque son diferentes secciones. Y bueno, la ley versus gracia, porque hay tanto conflicto cristianos, no entienden qué significa la ley, ¿vale? Cuando escuchan ley se imaginan a Moisés, ¿vale? En realidad ley es tal como lo vas a un diccionario y lees ley, esa es la ley, ¿vale? 10 mandamientos, en eso consiste la ley, el derecho, que fue simplificado en 10 estructuras. Lo que pasa es que Pablo en algunos casos habla genéricamente. Él dice, porque como en el tiempo de la ley, él dice, porque la ley, la gracia y la ley, entonces el que lee ley automáticamente se imagina a Moisés y hay una confusión, funde judío si es de la tribu de Judá o judío si practica lo que se denomina judaísmo. Y eso a veces puede confundir. Lo mismo cuando escucha la palabra ley, no sabe si está hablando desde el punto de vista judicial, no sabe si está hablando de los 10 mandamientos, no sabe si está hablando de las 613 ordenanzas o todo su contexto. De modo que hay que entender la parte genérica contextual. Pablo normalmente se refería al contexto que implicaban las 613 ordenanzas. Por eso hablaba de que la ley ya quedó atrás y la ley. Ese rey que no pretendía en ningún momento meterse con la ley de los 10 mandamientos. Eso sobraba que se entendía. Él se refería a la cuestión que a ellos como judíos les atañaba, que era la cuestión de las 603 ordenanzas. A ver, otra pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre los derechos de los niños? A ver, hasta los 13 años la ley se aplica distinta a los niños y a los 12 las niñas. A partir de ahí se entiende que son adultos y la ley aplica para ellos como adultos. Más allá de eso, la jurisdicción es de los padres. O sea, no se trata tanto de lo que diga la Biblia sobre eso. Se trata de lo que tuviesen que gestionar los jueces en cuanto a asuntos de los niños. Por eso tenía que haber jueces que gestionasen todos aquellos parámetros que no estaban implícitos en la ley, como ocurre hasta el día de hoy. Hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. ¿Qué es hacer justicia y derecho? Porque vale más que los sacrificios, porque en todo no es eso, gira todo. Por eso la Biblia en cierta parte dice David, buscad el parte de David y él. ¿Por qué? Porque el ser humano se concentra en lo que menos significado tiene para recibir lo más importante, en vez de ir directamente a lo más importante y todas las otras cosas que considera las facetas de la vida, eso ya se va a solucionar por sí solo. Pero no te centres en esas facetas porque estás olvidando todo el rato lo más importante, ¿vale? Entonces, la justicia del derecho es en realidad lo mismo, ¿sí? Justicia, cómo se aplica, ¿sí? El derecho, dándote lo que es justo, lo que tú te mereces, ¿sí? Ese es tu derecho, que se te haga justicia, que se te dé lo justo, lo que es equivalente. Mandamientos más derecho tengo sobre una tierra.
No me estaba refiriendo a eso cuando hablé sobre el tema de la posesión de tierras. Portarse mejor es una ambigüedad. ¿Qué significa portarse mejor o portarse bien? Eso no es un rollo de soy un niño bueno porque vi a una viejita pasar la calle y me da una palmadita en la espalda. No, eso no son suposiciones sociales. Tampoco que hagas más mandamientos. Es simple. La jurisdicción que tiene tu Dios, si tú quieres, la otra cosa es que no te interese, está bien. Tú también tienes, hay gente que tiene un país, tiene una nación, es que su nación le solucione los problemas. Tienes un problema judicial por una demanda. Te falta dinero, pídele ayuda al Estado. Ahora, si tú lo que quieres es algo mucho más excelente y que esté más allá del poder que tenga un Estado, porque el Estado te da esas cosas, pero ellos también te quitan tus derechos en realidad. Pero si tú quieres que un Dios soberano te dé realmente salud, eso no te lo puede dar el Estado. Ellos te pueden dar fármacos, pero no te pueden dar salud. Que te dé bendición, el Estado no te puede dar eso. Te puede dar privilegios, pero no te va a dar bendición. ¿Sí? Que te ayude en tu vida sentimental o con relaciones, en tu familia, que te dé propiedad, que te dé esas cosas, tienes que entrar. Este Dios es que tú cumplas sus mandamientos, porque lo único que quiere es que tú estés bien. Y sabe que la única manera que te puede ayudar a que estés bien es que tú no violes la ley, porque si violas la ley, él ya no tiene jurisdicción. Es simple. Es como, esta persona es tu hijo, ajá, ha cometido delito. ¿Y tú cómo le ayudas ahora? Lo quiere meter a la cárcel, no lo puedes. Dios puede ser muy Dios, pero hay una ley. Entonces Él te va a ayudar a que Él te puede ayudar y beneficiar siempre y cuando tú cumplas los mandamientos. Porque sabe que mientras tú cumples los mandamientos, tú estás protegido por la propia ley, de modo que nada te puede ocurrir. Puede venir otro y decir, mira, voy a entrar ahí, ¿sí? A someter esa región. Te va a decir, no, no puedes, no tienes jurisdicción. Entonces va a ver por dónde te encuentra un vacío legal. Esa persona está cometiendo aquí asesinato o ha cometido, va a buscar para ver por dónde logra entrar. Con Jesús te va a decir, sí, cometí un error por aquí y otro error por ahí, sí, eso es un fallo según la ley, pero es que la ley ya no es la que premia. La ley tiene consideración, pero lo que premia ahora es la conciencia. Antes no podías hacer eso. Es sí, si dice que no, es no. Si metiste la pata, te fastidiaste. Lo mejor que puedes hacer, ve y mata un animal. Pero en este caso ya no hace falta matar animales. Lo gestionas con Jesús como abogado, decir, mira, sí, pero pasó tal cosa. Vamos a verlo desde un punto de que esté escrito que no lo puedo hacer. Sí, ya sé que no se puede hacer desde el punto de vista de la ley, pero Jesús hace de abogado y él se encarga de ver cómo lo gestionamos. Bien, me queda aquí dos preguntas. Vale. Pero ¿qué me corresponde a mí? ¿Cómo elegir mi cachito de tierra o a quién se lo debo pedir? Buena pregunta. Técnicamente tú puedes elegir cualquier parte de la tierra siempre y cuando otra persona no esté viviendo ahí. El asunto es que primero esté dispuesto a realmente ir a ese lugar y quedarte ahí. Porque en el momento en que te vayas, va a perder legitimidad. Tienes que llegar ahí, tienes que acercar el lugar, tienes que demostrar que estás residiendo en ese lugar y por encima de todo tienes que conocer cómo defenderte legítimamente. Hablo en términos jurídicos, porque te van a venir a decir que no puedes estar ahí, en la mayoría de casos. Esto no es como en la antigüedad. Entonces, desde el punto de vista de la realidad es así, pero como sabemos que estamos en una época llena de corporativismo y familias oligarcas y aristócratas que se creen que el planeta es de ellos, han movido muchos hilos en los últimos 2 siglos y medio para tener todo el planeta como si fuese de ellos. Llegan aquí, van robándolo todo, roban y se quedan con todo. Y a nosotros nos quieren meter en cajas, ¿sí? Y que dependamos de ellos para comer, para beber, para todo. Porque lo último que les conviene es que las personas tengan su propia tierra y se autoabastezcan, porque ahí pierden el control, ¿no? Nosotros vamos a tener nuestras propias tierras, ¿sí? Dentro de algún tiempo. ¿Por qué? Porque a ellos les van a, o sea, se va a deslegitimar
esa toma de tierras que han llevado a cabo ellos. ¿Sí? Entonces en ese tiempo nosotros recibiremos las tierras nuevamente. De nuevo, quién sabe ayudar eso de casi nadie tiene tierra, porque lo que se está buscando es la pérdida de propiedad, porque en la propiedad está el derecho. ¿Sí? Porque a Jesús no le gustaba hablar sobre repartir tierras. No está en la jurisdicción de Jesús eso, o de repartir bienes o herencias. Porque las personas se distraen con eso, se distraen acumulando cosas, se distraen con los bienes que tienen, se distraen con tener posesión de esto. Le consideran que todo gira en torno a eso. Y lógico que es hermoso tener uno sus propias tierras. Y lógicamente sí, es hermoso uno poder tener sus propias tierras. ¿Quién no querría? Imagínense lo hermoso que podría tener que ser con tanto mar que hay en la tierra, que uno vaya a un sitio y diga, mira, aquí me gustaría poner una choza delante del mar, o a quien le gusta la montaña, o un lago por aquí cerca, un río, y uno poder construir sus cosas, cercar y listo. No tienes que estar pensando, estas tierras cuestan $300,000 o $500,000 o $1,000,000, sino que sencillamente tú llegas ahí, averiguas, no es de nadie, yo aquí me quedo, y empiezas a expandir tus tierras, y o sea, tus posesiones, el ganado y todo eso. Eso sería fascinante, ¿no? Entonces, de momento, pues es lo que hay. Y no está de más que uno también pueda visualizar y querer tener eso si es parte del Espíritu Santo. Pero aunque no fuese en este tiempo, en algún momento lo vamos a recibir, porque eso es eso es lo correcto, eso es lo normal. Así tiene que ser. No tienes que estar pagando por ninguna tierra, ni por recursos. No te pueden estar cobrando ni siquiera por las monedas, porque las monedas son un recurso mineral que pertenece a la madre tierra. ¿Quién le quita eso a la madre tierra? Eso es robo. ¿Sí? Bueno, ya. Listo, esa era la última pregunta. Bueno, ¿alguna cosita que quieran acotar? No, vale. Bueno, pues nada, espero que tengan un excelente fin de semana. Shabbat Shalom y muchas bendiciones, ¿de acuerdo? Bueno, espero que se entienda todo muy bien y que disfruten de un agradable fin de semana. Igualmente, Master. Shabbat Shalom. Gracias, maestro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Bueno, saludos a muy bien. todos, nos vemos la próxima. Bueno, Igualmente. hasta la próxima. Bendiciones. Hasta el próximo viernes, si Dios Sí. quiere.